Hola amigos de Rompeviento Televisión, soy Blanche Petrich y estamos de este lado. La semana antepasada fue el Día Mundial del Refugiado y el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo un obsequio muy especial para un conglomerado de migrantes o refugiados o desplazados que han atiborrado los centros de detención, las cárceles, particularmente en la región fronteriza de Texas. Los niños, los menores, niños adolescentes, muchas veces acompañados de sus madres, pero muchas veces también viajando solos, que han sido detenidos y están esperando su proceso de deportación. El regalo del presidente Obama para ellos fue el anuncio: todos serán deportados. Las puertas del sitio a donde llegaron después de un viaje terrible, arduo, peligroso, niños, sépanlo, está cerrado. Esa fue la respuesta humanitaria, entre comillas, de Washington frente a este escándalo que ha explotado en las últimas semanas en la prensa estadounidense y por lo tanto en la prensa mexicana. Los niños que son detenidos suman entre 50,000, 47,000, 56,000, dependiendo el periodo que uno abarque para esta contabilidad, que están detenidos y en proceso de deportación. Pero este es solamente un aspecto del problema. El viaje de estos niños empieza en sus países de origen. Honduras es el principal sitio de expulsión de estos migrantes. Y en el camino por México, muchos de ellos pasan en primer término por los albergues, los refugios que organizaciones mexicanas mantienen a lo largo de las rutas migratorias, particularmente en la frontera sur, para recibirlos. Son los primeros que los reciben y muchas veces son los que los embarcan a lomos del tren, el mal llamado La Bestia. Un amigo mío que es activista de la ruta migrante me comentaba lo que sintió cuando tuvo que alzar a un bebé con el canguro y el bebé quedó colgado del cangurito, mientras otros adultos lo cargaban para subirlo al lomo de la bestia. A partir de este punto le esperaban a este bebecito 15 días de viaje. Este amigo es Rubén Figueroa, es el coordinador del movimiento, coordinador de la zona sur-sureste del movimiento migrante mesoamericano, y tengo el gusto de recibirlo hoy aquí de este lado, junto con la coordinadora general de este movimiento, Marta Sánchez Soler. Muchas gracias a los dos. Vamos a tratar de entender, de quitarle los clichés del sensacionalismo a este problema para entender cuáles son los resortes que están moviendo este drama que no cesa, el de los niños migrantes o el de los niños desplazados. Vamos a ver de qué se trata. No se vaya, quédese de este lado. Estamos de este lado y yo quería empezar preguntándole a Marta. Marta, tú has organizado desde hace muchísimos años, una década, quizás más, las caravanas de las madres centroamericanas buscando a sus hijos desaparecidos en la ruta migratoria.
y hoy estás viendo otro viraje aún más terrible de este fenómeno. Me comentabas de la impresión que te causó ver estas fotografías del niñito que subían en un canguro al vagón de la bestia. Yo quisiera empezar contigo a partir de este mundo de sensaciones, de los desaparecidos a los niños, cuando ya se pensaba que no podía estar peor el problema. Mira, esto de los niños a mí me tiene bastante preocupada, pero más que preocupada porque encubre una realidad de lo que está pasando en la ruta migratoria. Efectivamente sí vienen muchos niños en la ruta migratoria, que no venían tantos antes, pero los niños han cruzado la ruta migratoria también solos desde siempre. La migración en tránsito por México a partir del último trimestre del año pasado tiene un cambio cualitativo muy importante. Primero, son mayores los números. Y segundo, el ambiente que se siente de la gente que está migrando es totalmente diferente. Cuando tú percibes la desesperación con la que están llegando, donde nada les importa más que salir, donde ya no hay ninguna consideración del peligro. Anteriormente, durante la ruta, muchos se arrepentían y se regresaban. Ahorita no vemos que nadie se esté regresando. Hay un ambiente totalmente diferente, una sensación totalmente diferente. Hay una sensación de desesperación de la gente. Y están viniendo más migrantes hombres, están llegando más familias, están llegando grupos que antes no migraban masivamente como los garífonas y están llegando niños solos también. Entonces es un problema masivo al cual solo se le está dando el enfoque mediático a los niños porque son muy visibles y porque Estados Unidos no haya qué hacer con ellos. Pero la verdad es que esto era un problema que venía gestándose, que ya lo habíamos anunciado, que era como una olla de presión que iba a tronar en cualquier momento, y que es lo que estamos viendo ahorita, que realmente el desplazamiento forzado de toda esta gente ya no lo puedes tipificar como un movimiento migratorio, es un movimiento de desplazamiento forzado, o para decirlo en términos técnicos, se trata de migración forzosa, que amerita un tratamiento diferente a el problema individual de gente que va en busca de un mejor futuro. Cuando platicas con la gente en la ruta, ya no te dicen como primera opción, voy al sueño americano. Ya te dicen, voy porque tengo que salir del país, porque estoy huyendo, porque la violencia es insoportable. Yo platicaba con una de las madres de la última caravana, me decía la madre, le preguntaba, ¿por qué vienes con los chiquitos? Me dice, ya me mataron a los 2 grandes. No voy a esperar que me maten a estos 3. Entonces, es un problema mayúsculo que los países no han querido reconocer y que ahora están dándole la vuelta, enfocándolo a los niños y a decir que todo se trata de que es un rumor que han generado los polleros de que les van a dar asilo en Estados Unidos y por eso se están yendo. Sí están siendo estimulados por esos rumores, pero la verdad es que ya estaban viniendo y a partir de febrero en la ruta se ha visto un incremento impresionante del flujo migratorio. Este tema del rumor como detonante, yo creo que tenemos que explicarlo con detalle, desmenuzarlo, porque es una de las, quizás de las explicaciones de qué es lo que está viviendo, pero yo quería también antes con Rubén preguntarte lo siguiente. Rubén ha sido asistente, y te lo agradezco muchísimo, de este programa, explicándonos cómo se ven las cosas desde Tenosique, desde el albergue de la 72, que es la primera parada de este tránsito en el trayecto mexicano. Blanche, ¿cómo estás viendo las cosas? Tú estás subiendo constantemente a Facebook y a Twitter datos alarmantes, datos muy conmovedores. En efecto, nosotros estamos dando a conocer esta situación derivado de los mismos testimonios que los migrantes nos están dando.
a su llegada al albergue, a su llegada a México, por decirlo así. Eso es una situación realmente alarmante. Nosotros antes, en efecto, recibíamos a niños o menores de edad no acompañados que nos decían que iban a Estados Unidos a reencontrarse con sus padres. Muchos de ellos no sabían dónde vivían sus padres, pero que ellos iban con ese destino, ¿no? O los menores de edad entre 14, 15 a 18 años, pues nos decían, vamos a Estados Unidos porque tenemos pues mucha pobreza en nuestros países, y iban dentro de la migración adulta, ¿no? Lo que vemos ahora es que estos niños, estos jóvenes, estos menores de edad, y que incluso la mayoría viaja con sus padres, en este caso mujeres, nos están diciendo que vienen huyendo por la violencia, por las amenazas de muerte. Entonces eso es lo que nos dicen ellos, lo que nos cuentan, sus testimonios, y lo que reportan cuando en el albergue se les hace pues la entrevista de dónde son procedentes, y etcétera, etcétera. Habría que aclarar aquí, una de tus tareas como representante del movimiento migrante en el albergue de la 72 es hacerte cargo de este tema como de la seguridad. Entonces tú eres quien recibe a cualquier hora del día y de la noche, me supongo. Sí, estamos ahí muy pendientes de la gente que está llegando, si son víctimas, si es por primera vez. Y los entrevistas. Hay una entrevista previa para dialogar con ellos, y luego hay una entrevista que se hace oficial de parte del albergue, donde quedan sus datos registrados y es información que queda al albergue. Te vuelvo a repetir que esa situación nos han venido contando en los últimos meses sobre esta situación, y nosotros nos vimos alarmados cuando empezamos a ver este éxodo masivo, este desplazamiento forzado. ¿A partir de cuándo empezaron a notarlo? Nosotros empezamos a notar este aumento el año pasado, a finales del año pasado, pero por la naturaleza de la migración, en noviembre y diciembre tiende a disminuir, y ya no se vio con el gran número de mujeres y niños que estaban entrando a México. Ya en enero, febrero, ya para finales de febrero, el aumento del flujo empieza a subir, pero se nota muy fuertemente en abril y mayo, que son los dos últimos meses donde se ha visto el aumento muy significativo, y este mes, por supuesto. Y eso es lo que se está pasando en los centros de detención en Estados Unidos. Anteriormente, los niños o los menores de edad o mujeres que llegaban a estos centros de detenciones, ya sea que se entregaban o que la autoridad de Estados Unidos los detenía al intentar cruzar, pues no decían que venían huyendo por la violencia, ¿no? Por eso entraban a un proceso de deportación y estaban poco tiempo, algunos los entregaban a sus padres, y la mayoría eran deportados. La situación acá ha cambiado, y es que estas personas dicen a la autoridad en Estados Unidos que vienen huyendo por la violencia y que no pueden regresar, que no quieren regresar a sus países. Eso ha hecho que haya este hacinamiento y que se note esta situación. Como decía Marta, los niños migrantes han estado pasando durante los últimos años. Acá la situación ha cambiado, ese estatus. Ahora son desplazados por la violencia. Ya no es que únicamente quieren reunirse con sus padres, ya no es que las mujeres con sus bebés, con sus niños, quieren ir al sueño americano. Es una situación ya de extrema urgencia, de que están saliendo de sus países por las amenazas de las maras, por las extorsiones, por esto en las zonas urbanas, y en las zonas rurales por la situación del tráfico de drogas, que también les toca, porque pues hay una violencia que se empezó a dar en esas zonas. El tema de la definición es muy importante, no es un asunto secundario. Reconocer, para el gobierno de Estados Unidos, reconocer que se trata de desplazados de violencia y no niños migrantes no acompañados, que es la definición oficial, tiene otras implicaciones, Marta. ¿Nos puedes rápidamente, para introducir el tema, hablar de esto? Sí, claro. Esto es, como te digo, migración forzosa, que de acuerdo a las definiciones de la propia ONU y del ACNUR es un tema ya de refugio. Y es un tema de refugio porque la población está siendo expulsada forzosamente de sus lugares de origen por temor a sus vidas, porque no pueden regresar porque temen por sus vidas. Y
tiene otro apartado, la definición, que maneja algo que nos explica por qué salen los garífonas. También habla de megaproyectos de gobierno que desplazan a las poblaciones, que es el caso de lo que les está sucediendo a los garífonas, que les han quitado sus playas y ya no tienen modo de vida, y además de la violencia que están viviendo. Cabría que aclarar que la zona garífona en Honduras, en Nicaragua, incluso Guatemala, es la costa del Pacífico poblada por afrocentroamericanos, por cimarrones fugitivos de la población esclava de Centroamérica en el siglo XVIII. Vamos a continuar con este tema, cómo tenemos que abordar el tema niños migrantes, niños desplazados por la violencia y lo que políticamente implica para los estados reconocer o no esta realidad. Vamos a seguir con este tema inmediatamente después de la pausa con Marta Sánchez, con Rubén Figueroa. Por favor, no se vayan. muchas maneras de distorsionar políticamente los dramas humanos. Es más fácil para los gobiernos hablar de niños migrantes no acompañados y que pues no son aceptados en Estados Unidos, por lo tanto con la pena se tienen que regresar, a reconocer que se trata de niños que se ven forzados a migrar en situación, como tú dices, de desesperación en el límite por una realidad de violencia en sus estados. Políticamente, Marta, ¿qué implica que tanto el gobierno mexicano como el de Estados Unidos no asuman esto? Bueno, es un problema que ninguno de los gobiernos ha querido reconocer, ni los gobiernos centroamericanos, ni el gobierno mexicano, ni el gobierno de Estados Unidos. La verdad es que hay una crisis regional imparable a la cual tienen que atender, que ese es el motivo de esta migración forzosa. Y
los rumores que han disparado para un poco cambiar la atención de lo que sucede es que el verdadero reto para los Estados Unidos es que por primera vez todos estos migrantes que consideran irregulares, que no tienen documentos, no están cometiendo ningún acto ilegal, entre comillas, al ingresar a Estados Unidos, porque van y se entregan a la autoridad. Y eso es lo que ha forzado a que tengan que tomar alguna actitud, porque mientras pasaban en forma irregular, no los tenían ni siquiera que reconocer, pero resulta que ahora no pasan en forma irregular, no cometen ningún acto ilícito en los términos que ellos manejan, los términos legales, sino que llegan y se entregan a la autoridad. Y no solo son los niños, sino son las madres también con los niños. Van las familias enteras que a estos ya no tienen centros donde detenerlos, entonces los están dejando salir con una cita para que se presenten al juez de migración. Pues ahora resulta que las centrales camioneras de toda la zona están abarrotadas de madres y niños que van a buscar a sus parientes para eventualmente presentarse ante un juez para que resuelva su caso, ante un juez migratorio. Eso no lo están manejando mediáticamente como están exagerando lo de los niños. Las fotos que vemos, que son terribles porque están en mal estado, los niños atendidos están en centros de detención realmente, están en bases en bases militares, en colchonetas en el piso, muy parecido a nuestros albergues mexicanos, que son temporales y que son voluntarios. Durmiendo hasta en los baños, ¿no? Durmiendo hasta en los baños. Corredores. Pero por más que reviso fotografías, no me dan las sumas de 50,000 personas. Sí hay miles, pero no llegan a tanto. Estos son los centros de detención en donde, Marta, me decías, en el Valle Central de Texas. Fundamentalmente están en Texas. ¿Qué ciudades son? Están en Dallas, están en Fanfurrias, están en McAllen y están buscando en dónde habilitar porque no hayan qué hacer. En Arizona no, porque toda esta migración cambió la ruta de entrada por los peligros del desierto. Ajá. Ahora resulta que el río Bravo es mucho menos peligroso que el desierto y están cruzando por el río Bravo. Entonces, todo se ha cambiado a Texas, que estaba totalmente impreparado para estos cambios y que no encuentran qué hacer. Pero finalmente, pues hay dos situaciones que ahorita se están dando. La de las familias, las mamás con sus hijos, que al pedir refugio o al pedir asilo, les están dando, los están liberando porque no tienen a dónde meterlos, y les están dando una cita para el juez de migración, que puede tardar mucho tiempo porque los jueces de migración están absolutamente saturados. Entonces no tienen ni siquiera forma de desahogar rápidamente. No, pero para nada. Esta gente o va a incrementar el pool de indocumentados en Estados Unidos porque no se va a presentar a sus citas, o los que consideren que pueden ganar o que tengan asesorías legales sólidas se presentarán al juez de migración eventualmente. Bueno, ese es uno. Y lo otro son los niños, que no los pueden liberar, obviamente porque son menores, entonces los tienen que detener y son los que les están generando los mayores problemas. Pero insisto, el problema, el cambio fundamental fue que no están cometiendo ningún acto ilegal, de acuerdo a sus parámetros, al estar ingresando a Estados Unidos. Y eso es lo que tiene al gobierno verdaderamente sin saber qué hacer con eso. Exactamente. Está el tema de que incluso si se pudiera documentar, si se pudiera, estos tribunales, o ¿cómo se llaman? Los jueces civiles que deciden, tendrían que reconocer su calidad de candidatos a asilo político si reconocieran el tema de la violencia que viven en sus lugares de origen. Así Rubén, es. tú desde tu mirador, desde tu experiencia de piel a piel con la gente que llega, ¿qué es lo que estás escuchando? ¿Qué es lo que está pasando en Honduras? ¿Qué es lo que está pasando en la zona garífona? En El Salvador también. El efecto Maras, es el efecto, la falta de
institución democrática, de Estado de Derecho en estos países? La violencia estructural que existe en Centroamérica, ¿no? Desde la falta de empleo, desde la pobreza extrema, tanto en las zonas urbanas como en el campo, también la violencia que ejercen las maras al tratar de controlar territorios, cobrando extorsiones, reclutando forzosamente a menores de edad, también la situación en las zonas como Olancho, en las zonas como zonas garífunas como el Bajo Aguán, en las zonas de Copán, que son zonas un poco rurales, donde el trasiego de drogas se ha aumentado en gran cantidad y por supuesto que la violencia, ¿no? Eso es lo que los datos que nos dan los propios ¿Nos migrantes. podrías relatar algún testimonial directo para poder entender cómo funciona este tema de la extorsión, la amenaza y su rebote en las cifras de migración? Por ejemplo, era medianoche en la 72 y nos avisan que viene una señora en silla de ruedas con su hijo de 7 meses y su esposo, que va trayéndola en la silla. Llegan a las 72, los atendemos y por supuesto que preguntamos cuál es su situación. Increíblemente, pues dices, ¿cómo pueden cobrarle cuota las maras a estas personas que pues ya traen una situación difícil, ¿no?, de pobreza? Nos comenta su esposo que él tenía un pequeño negocio de una frutería, pequeño, y que los de las maras les llegaban a pedir cosas, frutas, y luego ya les pedían dinero, y luego pues ya el señor accedía porque era poco, pero ya después ya le impusieron una cuota y le dijeron tienes que pagar tanto semanalmente. Luego de varias semanas él decide cerrar el negocio porque pues no le daba definitivamente, ni las ventas eran muy bajas y tenía que pagar esa cuota. Llegan los mareros a su casa y le dicen, bueno, si ya cerraste el negocio, pues ahora te vas a dedicar a vender drogas. El señor le dice, no quiero hacer eso porque yo soy un líder juvenil aquí en mi comunidad y no quisiera, y aparte no quiero hacer eso. Y las madres le dicen, bueno, si no lo haces, vamos a matar a tu esposa y a tu hijo. Y si así no accedes a vender, te matamos a ti. Entonces una violencia a ras de suelo, ahí se le cobra cuota a la señora que vende tortillas, al de la tiendita de la esquina, e incluso se le cobra cuota al familiar, a las familias de los migrantes que viven en Estados Unidos, ¿no? O sea, el que ya esto está sucediendo donde me mencionabas San Pedro Sula. En las zonas urbanas, San Pedro Sula, Tegucigalpa también. Y eso es lo que, y las zonas conurbadas, ¿no? Ajá. Incluso entonces es sujeto de red a alguien que tiene un familiar que emigró y al que puede ser que le esté yendo bien, puede ser que no. Claro, ya también les cobran la extorsión. Eso es lo que está sucediendo, una violencia desmedida. Hablamos con personas, con colegas en Centroamérica y nos dicen que las morgues, por ejemplo, en San Pedro Sula, se llenan en 2 días. 40, 50 cuerpos, todos con heridas de armas de fuego, todos asesinados con armas de fuego. E incluso en una colonia, el escándalo porque habían asesinado a alrededor de 5 niños con armas de fuego, jóvenes, menores de edad, ¿no? Y esa es una situación cotidiana que ha aumentado en los últimos meses, que es lo que vemos nosotros, lo que está sucediendo, ¿no? Este desplazamiento por la violencia, por lógica, están utilizando la ruta migratoria ya establecida desde hace años en México, e incluso lo que vemos es que estas personas están viniendo con familias enteras aquí a México, están arribando a México y están transitando. Por supuesto que ni el país de origen, ni de tránsito, ni destino va a reconocer esa situación porque se verían obligados, primero que todo, el país, Centroamérica, a tratar de disminuir esa violencia. México se vería obligado a tratarlos como personas desplazadas, como víctimas, a garantizar su seguridad y por supuesto el país de destino se vería obligado a otorgarles ese reconocimiento de refugiados. Y ningún país
está tomando esto con la seriedad y con la realidad que se está viviendo en Centroamérica. No solo en la eso, región. Rubén, sino que tú mismo me apuntabas un hecho que sería curioso y hasta cómico de no ser tremendamente dramático, la reunión que hubo en días pasados de funcionarios de alto nivel, estuvo presente con el vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, estuvo presente el presidente de Guatemala, el presidente de El Salvador, estuvo el subsecretario de Gobernación mexicano, pero no estuvo el presidente de Honduras. ¿Dónde estaba? En Brasil. En Brasil estaba acompañando a la selección de fútbol hondureña, es ahí donde estaba el presidente de Honduras. Pues ya vemos ahí, ¿no?, el claro interés que tienen las autoridades, los gobiernos en Centroamérica, y lo que en ese caso, en esa reunión propuso el secretario de Gobernación en México, que era hacer una campaña de información a los migrantes, a las familias, a los niños migrantes, diciéndole que no se le está otorgando refugio. Es algo lo que nos increíble, lleva, ¿no? Lo que nos lleva a un tema importante, que es lo del famoso rumor, que vamos a tratar de desmenuzarlo, como una información distorsionada y qué efectos puede tener. Volvemos, quédese de este lado. Y una cosa más que les quiero decir antes de empezar es, yo tengo como dos categorías de actores. El actor, que yo llamo actor-actor, y el actor creativo o actor-artista. No estoy poniendo uno por encima del otro, diciendo que uno es mejor y el otro es peor, otro es mejor y el otro es mejor. No, eso no es. Son categorías diferentes de actores. ¿A quién prefiero yo? A los creativos. ¿Cuál es la diferencia? El actor-actor en general está siempre bien, está siempre correcto, cumple. Tiene más trabajo muchas veces que el actor creativo, porque es más fácil de acomodarlo. ¿Sí? El actor creativo es el actor más innovador, más atrevido, se anima a hacer el ridículo, que se anima a probar, que se anima a equivocarse. ¿Quién tiene más satisfacciones como artista? Según yo creo, el creativo. El actor que sale del área de comodidad, en la vida y en el teatro, que la verdad que es lo mismo. Todos vivimos en un área llamada de comodidad. Y es cómoda porque la conocemos. Conocemos sus bordes, sus límites, su espacio, su forma, la conocemos. Pero los humanos somos curiosos y nos gusta saber qué hay más allá del límite. Entonces vamos y miramos. Y nos asusta muchísimo lo que vemos. Y volvemos corriendo al centro. Pero ya vimos algo ahí. Así que iremos muchas veces más a asomarnos allí. Y volveremos, iremos y volveremos. Y un día, porque es inevitable, un día saltaremos fuera del círculo. En semanas anteriores pegó duro una noticia que publicaron varios periódicos que decían que lo que detonó este éxodo masivo, como lo describen ustedes, de niños con sus madres o menores no acompañados, migrando y tratando de entrar y entregándose a las autoridades estadounidenses, fue un rumor. Y este rumor consistía en que en Estados Unidos había cambiado la política y que ya no iban a expulsar a la gente que llegara con niños, que los niños iban a ser aceptados. Esa era, digamos, una explicación light dada por ciertos periódicos. La pregunta es, ¿qué
tanto de cierto hay en esta versión y qué tanto no? Marta. Bueno, el éxodo ya venía y se estaba dando y se iba a dar, porque como hemos repetido, esto era una olla de presión a punto de estallar. Pero este rumor empezó con un hecho real, con un hecho verdadero, que es los Dreamers. Hace meses empezaron a entregarse en la frontera los hijos deportados que quedaron, que los deportaron antes de que entrara en vigor el famoso DACA. Entonces estos jóvenes ya deportados fueron a exigir que se les reconociera como parte del movimiento Dreamers y que se les reconociera y se les permitiera regresar. Es verdad, porque tenían derecho a regresar, pero en la ruta migratoria la información camina y todo el mundo está enterado absolutamente de todo. Nosotros mismos hemos llevado familias a entregar. Hemos llevado familias a entregar a la autoridad migratoria, pero lo hacemos con todo un expediente completo, legal, formal. Y los tienen que soltar, no los pueden deportar. Tan no los pueden deportar que, bueno, nos circuló un video en YouTube de una garífona precisamente que les lloró, que no la pueden deportar porque la van a matar. Y, ¿sabes? Optaron por deportarla a México, en lugar de hacer lo que tenían que hacer. Pero independientemente de esa anécdota, de la crisis que hay, de que no saben realmente cómo actuar las autoridades migratorias, este hecho de irte a entregar a migración para que te permitan quedarte, se corrió la voz. Y es cierto, técnicamente no los pueden regresar. Rubén, ¿tú oyes ese rumor de que es cierto que llegan y te dicen, es que como dicen que están aceptando a los niños en Estados Unidos, por eso vamos para allá? Está entre un rumor y una realidad, porque la cuestión aquí es que nosotros tenemos testimonio de personas que hace 2 años llegaron a Estados Unidos y que los detuvo migración, dieron a conocer su situación en Centroamérica y también les otorgaron una cita con el juez y el procedimiento, pues, y los liberaron. Y también de hace 1 año tenemos testimonio de personas que así lo hicieron, de menores de edad, de mujeres con sus hijos, etcétera, etcétera. Pero aquí hay una situación muy crucial, es que en los últimos meses la violencia en Centroamérica ha aumentado. Es verídico que ha aumentado la violencia y que por lo tanto pues hay más candidatos a solicitar refugio en Estados Unidos. Cuando esto se da, que se da esa realidad de que aumenta, por supuesto de que estas personas ya que lograron entrar dan a conocer que ellos ya hicieron eso y es donde empieza. El rumor es que les están dando asilo, que les están dando refugio en Estados Unidos. Eso sí verdaderamente es un rumor porque no hay nada de cierto ahí. Pero si la gente llega creyendo eso. Cree que les van a dar un refugio. Lo que le están dando son citas con los jueces para ver su caso, pero no es que les estén otorgando asilo. La realidad es que sí están saliendo expulsados por la violencia. Hay entre el rumor y la realidad, ¿no? Decían también algunas autoridades que esa es una cuestión de polleros, de traficantes. En efecto, hay un gran aumento de la actividad del tráfico de personas, de los traficantes. Es visible ver en las centrales camioneras del sur, en Villahermosa, en Coatzacoalcos, en Tenosique, ver el gran número de migrantes que son guiados por traficantes y que pasan tranquilamente porque la autoridad migratoria pues ya es comprada, ¿no? La autoridad federal, Policía Federal, ya les untaron la mano. Efectivamente. Y los que no van con traficantes, que también se ve el aumento de personas que viajan sola, pues son extorsionados por estos dichos agentes. Ahí vemos a este grupo extremadamente vulnerable que son los adolescentes, que tú decías, ya entre ellos ya no se ven como niños, claro, sino como adultos.
Estamos nosotros monitoreando la situación en Centroamérica y acompañando también aquí a estas familias que están entrando a México. Vemos, por ejemplo, en Chiapas, en Arriaga, nos dan el testimonio de que el tren sale aproximadamente cada 2 días y llevaba un aproximado de 50 mujeres. Ahora ha aumentado hasta 250 mujeres con sus hijos, viajan en ese tren. Se ha quintuplicado. Claro, es una situación... A ojo de buen cubero de los observadores de los militantes en las vías. Claro, y a río revuelto ganancia de pescadores. Vuelvo a repetir el aumento del flujo en las carreteras, en los autobuses, y eso las autoridades están haciendo su agosto. Por eso aquí en México las autoridades dicen que no han visto el aumento. ¿Por qué? Porque el aumento ya se ve reflejado pero en sus bolsillos de las autoridades corruptas. A los albergues llegan mujeres que viajan solas con sus hijos. Incluso, un dato muy importante es que la petición de refugio en México ha aumentado, de mujeres y jóvenes que no tienen la oportunidad de llegar hacia la frontera con Estados Unidos y optan por... ¿Y México está otorgando esta calidad de refugio? Muy poco. México está fallando en su tradición de aceptar refugiados. El porcentaje de solicitudes contra los que realmente son otorgados es menos del 5%, según las organizaciones que se dedican a eso. Nosotros no es nuestra materia de trabajo, pero la información que tenemos es que es bajísimo el número de casos de asilo que están otorgando en México. Yo quería preguntarles, en días anteriores, Movimiento Migrante Mesoamericano emitió un informe. Es obviamente una coyuntura que los ha obligado a tomar posición sobre este fenómeno. Sí, mira, en esencia, lo que nosotros estamos solicitando es que todos los gobiernos reconozcan que esto es una tragedia humanitaria, pero ya lo han estado diciendo, pero no hay un reconocimiento formal. Es el momento en que las instituciones internacionales como la ONU y la ACNUR hagan declaratorias formales para que los gobiernos, tanto de México como de Estados Unidos, les tenga que dar obligatoriamente el trato de refugiados. ¿Tú dirías que la ACNUR está en falta en este momento frente a esta situación? Ninguno ha emitido ningún comunicado. Todos están emitiendo comunicados de que están muy preocupados por la situación de los niños. Por eso hacemos tanto énfasis en que la situación de los niños es un argumento mediático que están utilizando para encubrir una realidad que es mucho más dura y mucho más difícil de lo que están queriendo reconocer. Y aquí lo que vemos también es clarísimo, tanto como la migración común que se ha venido dando en los últimos años, como esta situación del éxodo masivo de familias desplazadas por la violencia, al igual forma que transitan y con los únicos que se encuentran, albergues, con la gente que está en el campo atendiéndolos, pero de ahí toda su ruta desde que salen hasta donde llegan, si es que llegan, no encuentran a ningún organismo, a ninguna institución ahí en su camino. Es una situación de... ¿El Grupo Beta ya no está? Pues el Grupo Beta hace un trabajo de otorgarles una lata de atún, una botella de agua y apuntarlos para llevar un registro también, ¿no? Un monitoreo, eso es lo que está haciendo. Pero, vuelvo a repetir, no hay ninguna institución, ningún organismo que esté acompañando o por lo menos previniendo la situación de esta emergencia, ¿no? Bueno, propagandísticamente sí ha habido presencia, teóricamente. En Chiapas, por ejemplo, la esposa del gobernador ha salido a tomarse fotografías en lo que se llaman los albergues o son como centros dentro de la emergencia del DIF para niños migrantes no acompañados, como le llaman, ¿no? ¿Qué ha pasado en estos albergues? ¿Qué son? ¿Qué representan? Bueno, estos atienden a los niños que han sido deportados y atienden a los niños migrantes de la zona.
Y los están, de hecho, son centros de detención. Centros de detención infantiles. Así es. Administrados por el DIF. Así es. Sí, esta es una situación muy lamentable que nadie esté poniendo atención a lo que verdaderamente está pasando. Perdón, pero me estoy acordando, ¿no es la obra cumbre de Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón? Sí, sí, en el sureste mexicano fue la señora quien inauguró los centros de detención para niños migrantes. O sea, son niños que los agentes del Instituto Nacional de Migración detienen, son menores no acompañados y que pues son puestos ahí en esos centros de detención para pues, mientras el proceso de deportación, ¿no? Niños que a veces, según las organizaciones que hacen un trabajo muy de cerca, como Sin Fronteras, pueden tardar hasta 3 meses ahí en esos centros de detención para luego ser deportados a su lugar de origen. Algo muy lamentable y que nosotros estamos advirtiendo también es que si las autoridades de Estados Unidos optan por la deportación masiva de estos menores de edad, de estas familias, el aumento de crímenes contra ellos aumentaría significativamente en Centroamérica, puesto que los de las maras, los pandilleros, están siempre apostados en esos lugares de deportación para saber quiénes están siendo deportados para luego pues asesinarlos. Nosotros tenemos testimonios de personas que han sido deportados incluso de México y que regresa uno o dos de sus compañeros y nos dicen, mataron a mi amigo luego de que nos deportaron. Otra de las cosas que nos dicen también testimonio los migrantes es que tienen miedo porque ellos ya huyeron de esa extorsión y que al deportarlos, las maras les cobran por el tiempo que no estuvieron en sus pueblos y de no pagarlo son asesinados. Esto es una advertencia que estamos haciendo de acuerdo a los testimonios que nos están dando los migrantes en la ruta migratoria, es que si hay una deportación masiva aumentará definitivamente los crímenes en Centroamérica contra estas personas que tuvieron, por decirlo así, la oportunidad de salir, pero que han sido regresados al matadero. Marta, ¿y qué tan presente, qué tan real está que se concrete esa amenaza? En el discurso está, las autoridades estadounidenses dicen contundentemente que esos niños van a ser deportados. Pues todas las leyes están en contra de su dicho, pero Estados Unidos es famoso por no importarle nada que tenga que ver con leyes internacionales. Se supone que en cualquier decisión que tenga que ver con menores, se tiene que ver el interés superior del niño. Y el interés superior del niño no es regresar a un lugar donde lo van a asesinar o en un lugar donde salió huyendo de violencia intrafamiliar, porque también algunos de los que vienen en camino es porque salen huyendo de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo deportas a un niño y lo entregas justo a la familia que lo lastimó o a la sociedad que lo está matando? Entonces, esto del interés, por eso te digo que ahora el énfasis debería ser, o la acción congruente debería ser una declaratoria internacional para que no pueda acontecer esta amenaza de deportarlos, porque no tienen a dónde ir. Y lo que estábamos diciendo es, están atrapados en tierra de nadie. No pueden regresar, no pueden transitar y no los pueden recibir. Esto es el equivalente a un genocidio, que es lo que está sucediendo. Un genocidio que se está cebando en población infantil, que es todavía más doloroso. Vamos a continuar con este tema y con la postura que ha tomado el movimiento migrante mesoamericano y el reto que representa para los activistas como ustedes, para la cadena de albergues que hay a lo largo de la ruta migratoria, que están enfrentando una situación que temían, que esperaban y que ya llegó. Vamos a continuar con este tema después de un momento. Quédese con nosotros.
Seguimos con el tema, preguntándonos cómo es posible que se haya dado esta terrible situación de decenas de miles de niños detenidos en centros penales de Estados Unidos, detenidos al cabo de alcanzar su meta en su intento de migrar, huyendo de una realidad. Con esta entrevista con Marta Sánchez y con Rubén Figueroa estamos entendiendo que donde hay que poner la mirada es en los países de origen de esta migración, cuáles son las razones que están expulsando en una situación límite, desesperada, a tanta población, incluyendo a sus niños. Lo de Honduras es importante, nos has dado un contexto importante, la región garífona, las ciudades hondureñas asoladas por las pandillas criminales y también por una debilidad institucional extrema, donde después del golpe militar en Honduras se desmorona muchísima parte de la posibilidad de dar una respuesta institucional ante esta situación. Pero también hay niños salvadoreños, también hay familias salvadoreñas, Rubén, y esto es extraña porque por lo menos había abierto una posibilidad de esperanza el hecho de que en el gobierno de El Salvador haya logrado un acuerdo con las pandillas en los barrios más violentos de El Salvador de una tregua que ahí sí redujo abruptamente el número de asesinatos diarios que se producían en San Salvador y otras ciudades. ¿Por qué no está teniendo efecto esta tregua en estas causales de expulsión de niños migrantes? Por supuesto, la crisis de violencia y pobreza es regional. Y hablando de El Salvador, pues hay una disidencia de esta supuesta tregua que hubo. Esa disidencia es la que también está causando pues, estragos ahí. Y escuchamos también problemas de parte de familias salvadoreñas que están en tránsito por México, incluso de Guatemala también. Es una situación pues que estos pandilleros pues no van a acatar pues ninguna orden, porque pues ese es su trabajo, ¿no? La disidencia de esta tregua pues no opta por quedarse quietos, sino al contrario, opta por continuar la extorsión. Incluso hemos notado la presencia de maras en la zona de Palenque, en la zona de Salto de Agua, en la ruta del Golfo en Chiapas, la ruta del Golfo Migrante en Chiapas. Hemos visto esa presencia y es una situación que también pues, se está dando en el país salvadoreño y en Guatemala. Por supuesto que hay mucha pobreza y mucha violencia. Uh-huh. Ahora, este éxodo masivo de migrantes redoblado, pero que se multiplica por varias veces en el caso de mujeres con niños pequeños, con niños de brazos muchas veces, Marta, me imagino, mete en crisis todo el sistema de albergues que hay a lo largo de la ruta migratoria, porque no es lo mismo que te lleguen adultos y que les sirvas de comer arroz y frijoles 3 veces al día y a los 2, 3 días se van, que de pronto tener niños en el albergue y que hay que darles otro tipo de comida y que tendrían que por lo menos poder dormir un poco mejor. No sé, me quiero imaginar que debe ser muy complicado para los administradores de los albergues hacer frente a esta situación. Bueno, todos los albergues con los que yo he estado platicando me dicen que están en una situación límite. Empezó esta situación límite desde que el Viacrucis Migrante de abril, de ser una movilización de 40, 50 agentes a la que estábamos acostumbrados en Tenosique, se convirtió en una movilización de 1,200 personas que se fueron uniendo en el camino en su desesperación. Los albergues están en una situación límite. La verdad es que esta realidad nos ha rebasado a todos. Ha rebasado a los gobiernos, ha rebasado a las organizaciones, ha rebasado a los albergues, está rebasando absolutamente todo.
problema de la corresponsabilidad de los gobiernos, que no han querido, a pesar de todos los indicios de que esto iba a pasar, no quisieron reconocerlo. Bueno, Estados Unidos tiene, ahora llora porque es supuestamente la víctima de esto que está aconteciendo, pero no es la víctima. En términos reales es uno de los mayores responsables y el mayor causante de este problema. No podemos mencionar que fue el que exportó las maras a Centroamérica, para empezar, maras que nacieron en Los Ángeles, y que el que los deportó masivamente a Centroamérica fue Estados Unidos, sin considerar qué efectos iba a tener en los países de origen. Los jóvenes que habían huido de la guerra y que se convirtieron en maras en defensa propia en Estados Unidos, fueron deportados en forma masiva. Pero no solo es eso, sino que Estados Unidos está obligando o está propiciando que todos nuestros países verdaderamente se desbaraten. A partir del Tratado de Libre Comercio, de las PAN, del Plan Mérida, de todo lo que están haciendo en términos económicos, las economías de los países están absolutamente destruidas. Entonces hay un principio de corresponsabilidad internacional que Estados Unidos no está queriendo ni siquiera reconocer. Rubén, para cerrar este programa, me gustaría algún testimonio que te haya lastimado en particular de toda esta circunstancia que estás viviendo. Yo sé que tú eres un guerrero, pero no eres de fierro, eres un ser sensible. Pues prácticamente la violencia se ve reflejada en todas las personas que están llegando a nuestro alrededor, a los albergues. Esperar a las madres, a los niños a medianoche, es desgarrador ver cómo están llegando, cómo están sufriendo mucho, gente que no trae absolutamente nada, pero que ha logrado salir ya de su país de origen, que están transitando en un país donde son perseguidos, extorsionados, donde son llevados por esta ruta de la muerte, y la gente que ya logró llegar a Estados Unidos y que los vuelvan a deportar, podrían ser asesinados. Podrían ser asesinados. Con esto nos despedimos. Una frase que redondea todo: este éxodo masivo no son niños migrantes, es población desplazada por una situación extremadamente violenta y, como nos decía Marta Sánchez, tienen derecho al asilo político, tanto en México como en Estados Unidos, que no es la víctima, sino el victimario en este caso. Marta, muchísimas gracias. Rubén, les agradezco mucho que hayan venido hoy de este lado nuevamente. Ya saben que aquí tienen su casa. Nosotros nos despedimos. No se vaya, siga en Rompevientos, sigue Mirada Crítica con Héctor Javier Sánchez.